Buenas noches. Vamos a iniciar este Facebook Live la noche de hoy. Mm, Bueno, me presento, mi nombre es Oscar Berrío. Eh, Actualmente soy el decano de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad CES. Eh, Muy contento y muy agradecido de estar hoy aquí con ustedes. En la noche de hoy tenemos un tema, digamos, de vital importancia, que es el tema de todo de entorno y estrategia. Como les contaba en un principio, pues actualmente tenemos digamos, una situación que ha generado una gran cantidad de incertidumbre en nuestro país, en nuestra ciudad, y como tal amerita por parte de la academia y de los operadores y aliados como Training Skill de herramientas y respuestas que puedan ayudarnos a tener una posición mucho más racional con respecto a lo que está pasando. Eh, digamos que en primera instancia debemos tener pues claro que el entorno cambió. Este entorno al cual estamos hoy enfrentados es un entorno de altísima incertidumbre, y como tal debemos de enfrentarlo de una manera bastante asertiva. Podemos partir entonces diciendo que esto no es una época de cambio, sino un cambio de época. Abro pues el Facebook Live de Universidad CES y Training Skill en la noche de hoy, eh, compartiendo con ustedes esta idea, la cual digamos tiene una profundidad bastante mayor, y es manifestar que los cambios que se avecinan no son cambios de poca monta ni son, digamos, estructuras que se van a replicar. Eso es un cambio de orden disruptivo, tenemos que entender eso, y como tal ese cambio de orden disruptivo entraña unas posibilidades bastante amplias desde el cual nos podemos parar. Mm, los entornos anteriormente eran entornos que eran bastante previsibles, predictivos, predeterminados. Era para los gerentes y para las organizaciones bastante, digamos, fácil ser capaz de encontrar alguna lógica y digamos, un guión que nos permitía ubicarnos en esta realidad. Eh, el entorno actual es un entorno muy distinto, es un entorno bastante complejo, es el entorno que se llama VUCA, que esto significa un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Como ustedes podrán darse cuenta, son dos entornos con unas características totalmente distintas, el uno muy, digamos, muy determinado, que se deja leer, que se deja proyectar, que se deja planear, el otro bajo una cantidad de variables totalmente inciertas, que lo que finalmente causan es una gran incertidumbre y una desubicación por parte del estratega al verse abocado a unas realidades que no maneja, no sopesa, no controla y no es capaz de proyectar. Entonces, la primera idea que yo quería compartir con ustedes en la noche de hoy es precisamente eso. Tenemos un entorno distinto, un entorno complejo, un entorno ambiguo, cambiante, y como tal, eso crea una gran, gran incertidumbre. Eh, Esto crea una gran incertidumbre, y como tal debemos saberlo leer desde esa posición, desde ese punto de vista. Me disculpan un momento. Entonces, entonces eh, Entonces es importante tener esto en cuenta. Esa es la primera eh, elemento que quería compartir con ustedes, las diferencias de los entornos y la altísima incertidumbre que esto genera. Bajo esta óptica, tenemos entonces una herramienta fundamental y vital que se llama la estrategia. La estrategia como tal lo que busca es darnos una ubicación mucho más real y conceptual de esto que está pasando. La estrategia, digamos, nos entrega elementos fundamentales para podernos ubicar en este entorno. Antes de cualquier cosa, quiero aclarar
qué significa estrategia. Estrategia, cuando estoy hablando de estrategia, es aquella herramienta que nos permite lograr lo que queremos, mantener lo que hemos logrado y transformar lo que tenemos. Esa idea la tenemos que tener clara porque hoy en día, digamos que la estrategia es el norte fundamental que nos permite orientarnos en este mundo tan cambiante de incertidumbre y como tal debemos tener en cuenta que debemos pasar de la reactividad a la causalidad. Significa esto que más allá de una respuesta de orden emocional ante las circunstancias, y cuando hablo de reactividad es la manera como yo me comporto y la manera como yo actúo ante la incertidumbre y la falta de planeación. O también hasta ante eventos que no eran realmente previsibles porque no podíamos tenerlo bajo esa óptica, esa temporalidad, y como tal generan una reacción contundente de parte de nosotros y normalmente es una respuesta a carácter emocional. Eh, Teniendo en cuenta que esto entraña un elemento fundamental a nivel de todo esto y es que debemos buscar en la estrategia la respuesta digamos, al manejo de la gran incertidumbre. A nivel racional, tenemos en la estrategia una herramienta que nos permite proyectar y trasegar esa gran incertidumbre y digamos, ese temor al cual nos vemos abocados y como tal nos permite tener un norte. Entonces vuelvo en este momento y aclaro mi posición y doy respuesta de algo y es que a través de la estrategia nosotros damos en un norte y una claridad a todas las acciones que estamos acometiendo desde un punto de vista emocional que normalmente está totalmente vinculado a lo que es el miedo. Miedo a perder, miedo a muchas cosas. Entonces, como tal, en el entorno de incertidumbre también tenemos una opción y es que las matrices de planeación se ven profundamente afectadas. Esto quiere decir que lo que nosotros pensábamos que iba a pasar no pasa realmente. Y más adelante, en unos minutos, podemos aclarar cuáles son las actitudes que tenemos ante ese gran miedo. Es importante entonces, digamos, vincular esos dos elementos que hemos visto. Primero es el entorno, como tal, habíamos dicho las características del entorno. Y segundo, a lo que es la incertidumbre y el caos y un elemento vital y fundamental que es la estrategia. Entonces, estos dos elementos principalmente se ven vinculados por un tercer elemento fundamental, claro y vital, que es el eje central del coaching y muchas de las disciplinas de orden ontológico y es el ser humano. Aquí encontramos en el ser humano, digamos, la respuesta fundamental a aquello que se hizo, a aquello que se pretende hacer. Es el ser humano el que tiene la capacidad para enfrentar la incertidumbre y ser flexible en la proyección de sus decisiones. Esa persona, ese individuo que se enfrenta digamos, a esa cadena de eventos inciertos, no planeados inclusive, tiene en su haber, en su conocimiento y, digamos, en su esencia la posibilidad de ser flexible y de articular una cantidad de decisiones que los pueden llevar a un fin último. El problema de la incertidumbre es y el miedo que genera es la imposibilidad de encontrar el camino a nuestras acciones. Significa esto que creemos que solamente hay un camino para alcanzar algo y realmente hay muchos caminos para alcanzar algo. Entonces es en el ser humano eh, donde se encuentra la clave de la estrategia, es en el ser humano donde podemos nosotros como tal articular realmente una respuesta que nos permita mmm, liberarnos y trascender y alcanzar los resultados que, como bien decía, la estrategia busca. Cuando nos enfrentamos a los señores directivos en el evento pues, de administración y estrategia, es importante que tengamos algo claro y es que con respecto a la incertidumbre nos podemos parar desde diferentes puntos de vista. Un punto importante de la incertidumbre
nos paramos desde el miedo. Normalmente ahora lo que está pasando digamos, con esta pandemia, hay una cantidad de respuestas de carácter reactivo ante las circunstancias, una respuesta tratando de mantener, digamos, aquel entorno que se nos hacía conocido y que hoy en día nos muestra un horizonte o desconocido o inclusive amenazante para algunas personas. Normalmente yo considero que la actitud ante la estrategia se fundamenta principalmente la actitud ante la estrategia se fundamenta principalmente mmm, ante la manera, la forma como nos paramos eh, y la interpretamos. No es que las cosas no es que las cosas no existan, no es que las cosas no existan, no es que la incertidumbre, digamos, sea amenazante, sino es la manera como nosotros interpretamos esa incertidumbre. Y vuelvo y ahogo lo que es la mente del estratega donde hay múltiples caminos que llevan a una meta. El primer principio del estratega es la flexibilidad de estrategia, de la flexibilidad de estrategia es tratar de no controlar todo. Si ustedes bien observan ahora lo que está sucediendo en nuestro entorno, normalmente buscamos es tener, digamos, las mismas posiciones y las mismas percepciones e inclusive realidades que antes. Una de las preguntas que normalmente o reiterativamente recibo es, ¿esto cuándo va a volver a la normalidad? Y lo que podemos hablar con respecto a esto es que hoy en día la normalidad es el cambio. Eh, Normalmente lo que buscamos con esto es ser conscientes que hoy en día lo normal va a ser la capacidad de flexibilidad estratégica que tenemos. Muy importante tener esto en cuenta porque depende de la posición en que nos paremos, es la reacción y la acción que vamos a tomar en un momento determinado. Mm, yo considero que hoy en día normalmente lo que está generando ese gran miedo es la imposibilidad de controlar los entornos, de estar seguros o querer estar seguros que lo que sigue es maleable, conocido y cierto para todos, y lo que sigue no es ni maleable, ni conocido, ni cierto, pero por eso no quiere decir que sea negativo o malo, nos vaya a destruir. Normalmente cuando nos enfrentamos a la incertidumbre, somos nosotros que tenemos que tener una posición clara y confiable con respecto a la misma. Y cuando digo confiable quiere decir tener la posibilidad, la confianza de que los recursos con los cuales contamos, y ahí aboco a todo el tema de habilidades blandas, hoy en día muy vinculado a todo lo que es coaching, eh, podemos hablar del tema que es la resiliencia. Y cuando hablamos de resiliencia, es la capacidad de sobrecogernos a digamos, a todos los vaivenes de la incertidumbre en el entorno, y como tal debemos reconocer que es en ese comportamiento humano, profundamente humano, donde podemos sobrepasar todos estos ambientes buca, los cuales debemos quitarle esa capa moral de bueno o malo. No, realmente no son buenos o malos los ambientes, es la forma común de donde nos ubicamos para interpretar ese entorno. Esto es muy importante porque lo que yo les acabo de mencionar acá nos da la posibilidad de bajar bastante el nivel de ansiedad con respecto al entorno y a lo que puede pasar. Realmente el control en el entorno se perdió hace tiempo. Esto no es alguno es el resultado de muchas cosas que han pasado anteriormente. Y cuando hablo de eso, quiero decir que digamos, desde el fortalecimiento tecnológico, como lo decía el autor Kenichi Ohma, en la sede de la globalización había era una que era comunicación, y en esta variable de comunicación estaba la tecnología. La tecnología que, como ustedes bien saben, nos ha permitido estar cada vez más cerca, más vinculados, más fuertes, o sea, más cercanos, y como tal eso ha generado unas dinámicas distintas del entorno. La información se ha democratizado, tenemos un trabajo, digamos, una conexión a nivel de red mundial, y esa cantidad de eventos lo que nos ha permitido a nosotros normalmente es tener un entorno bastante convulso.
Como les decía, la palabra convulso puede tener una connotación fuerte, una connotación de pronto un poco, digamos, negativa, pero lo que trato de decir con eso es que el entorno realmente no es negativo, sino en nuestra forma de interpretar el mismo y a su vez el desconocimiento e inclusive voy a mencionar un tema importante, muy importante, y es la manera como nosotros somos las herramientas que usamos para interpretar el entorno. Como les decía anteriormente, lo que planeábamos se daba en un porcentaje bastante importante. Estamos hablando que quizás en un más de un 80%. Los gerentes hoy en día y las personas que son decisores y tomadores de decisiones en las organizaciones eh, dicen que normalmente no controlamos ni siquiera el 20 o el 30% de lo que sucede. No nos queda otro camino que fortalecer la capacidad estratégica del ser humano, del individuo, la manera de pensar de este individuo, la resiliencia y la flexibilidad mental para ver múltiples caminos, su interpretación y su posición con respecto a lo que es la incertidumbre, que es una de las ideas que yo quiero dejar en la noche de hoy, porque como bien les decía, tenemos una gran cantidad de información que constantemente nos bombardean y nos entregan un panorama oscuro, inclusive apocalíptico de lo que sigue. Y tras de esto no se esconde sino una gran oportunidad que está, digamos, en el ser humano, en el cerebro del ser humano, el conocimiento que poseemos y también esa inteligencia colectiva. Entonces, también es importante que seamos conscientes que bien, como bien les decía en un inicio, esto era realmente, es una época distinta. La matriz temporal, la manera como planeamos, como interpretamos la realidad y la necesidad de control deben ser suplantados por un ser humano flexible, capaz de leer el entorno, tomar decisiones bajo incertidumbre, interpretar la realidad de una manera muy distinta. Aquí hago paréntesis y pienso que el coaching como herramienta es fundamental, ya que es en el coaching donde nosotros tenemos la posibilidad de potencializar esa capacidad humana que se traduce en una muy buena toma de decisiones y en un manejo apropiado de la incertidumbre. Todo cambió, pero no quiere decir que todo haya cambiado para mal, ni tampoco que, digamos, el mundo se nos cae a pedazos. La interpretación ustedes como personas que conocen de estos temas saben que también parte del propio individuo y es el que le da, digamos, esa trama y esa interpretación a todo lo que sucede. Finalmente, quería decirles que detrás de esto hay una gran oportunidad. Enseguida entro a resumir un poco y a darle, digamos, los puntos de hilo del discurso que acabo de compartir en la noche de hoy. Simplemente quería, digamos, dejar unos puntos claros y quiero resumir mi intervención en varios elementos. Primer elemento, esto cambió profundamente. Yo considero que cambió para bien, que vienen grandes oportunidades para nosotros los seres humanos y para las organizaciones y los órdenes sociales. Lo segundo que quiero decirles es que hay unos entornos que ya no son predecibles, que no son maleables y controlables. Hay unos entornos que son muy inciertos, muy ambiguos y que no se dejan controlar, se dejan interpretar. Normalmente en la primera pretensión que teníamos en los entornos predecibles, planeables, era la pretensión de control, que el mundo funcione como queremos que funcione y el resultado que queremos que dé. Entonces entramos o más bien afianzamos o nos profundizamos en una matriz de profunda incertidumbre y eso requiere herramientas para poder enfrentar esa incertidumbre y la herramienta fundamental se llama estrategia, la que nos permite a nosotros proyectarnos en el largo plazo y tener una visión de futuro clara y definitiva que nos lleve a adoptar posturas más racionales y no posturas temerosas y reactivas por medio del miedo para alcanzar aquellos resultados que queremos alcanzar. Resumí ahorita también que la estrategia finalmente lo que nos permite llegar a esa meta que hemos planteado. Finalmente, los dos últimos puntos que quería
hablar con ustedes era pues el ser humano, resumiendo pues este rato, el ser humano como eje central y fundamental de todo esto, a través de sus comportamientos, a través de sus habilidades. Yo personalmente, si bien estoy trabajando y trabajo pues en la universidad y todos los días recibo, digamos, información con respecto a la inteligencia artificial y a todo el tema de transformación digital y analítica de datos, sigo siendo un convencido que no es en una temporalidad cercana que una máquina va a reemplazar la capacidad y la flexibilidad que tiene un ser humano de reconstruirse y de reevaluarse y reintegrarse a los entornos de alta complejidad. Entonces aparece la habilidad blanda finalmente como un elemento totalmente fundamental y definitivo para el logro de los objetivos organizacionales y personales, y también el ser humano como la capacidad de integrarse a su entorno. Quiero agradecerles mucho por su tiempo. Eh, yo considero y dejo también este mensaje de cierre, y es que no es necesario que nosotros enfrentemos el entorno con miedo, aumentando el grado de incertidumbre y también escuchando muchas veces discursos que potencializan esa incertidumbre, pero vista desde un punto de vista de ansiedad y reactivo, como lo decía, e inclusive, digamos, muchas veces apocalíptico. Eh, lo que estamos viendo es también, no es solamente el resultado de la pandemia COVID, es el resultado de unas estructuras sociales y económicas que se han venido gestando y de fuerzas tecnológicas y comunicacionales que el ser humano ha enfrentado desde hace bastante tiempo, digamos 2 décadas hacia atrás. Y ese resultado como tal genera un cambio sustancial que podíamos inclusive de la mecánica cuántica decir que es un salto cuántico. Y como tal aquí mi invitación es que nos ubiquemos desde un punto de vista totalmente distinto, que seamos capaces de interpretar ese punto de vista de una manera, digamos, distinta, una manera mucho más ecológica, más sistémica, y darnos cuenta que el hecho que las cosas hayan cambiado no quiere decir que cambiaron para mal. Veamos detrás de todo esto grandes oportunidades. Hoy estaba haciendo una entrevista para una organización de retail a nivel mundial, y, y hablábamos de eso y decíamos que para todos los sectores hay unas grandes oportunidades y hay que aprovechar la tecnología, la capacidad de innovación y creativa que los seres humanos tenemos, el trabajo en equipo y mancomunado para el logro de resultados y las nuevas posibilidades infinitas que se abren hasta este panorama. Bueno, finalmente en nombre de la Universidad CES y de Training Skill, nuestro operador de coaching y socio, quiero agradecerles por la oportunidad de haber compartido con ustedes esta información. Espero que no sea un adiós sino un hasta luego. Agradecerles por su tiempo, desearles en compañía de sus familias pues salud y bienestar. Y por favor, dejar de lado el miedo y tomarnos esta oportunidad del entorno como un tesoro de crecimiento personal y espiritual. Les deseo una feliz noche.